Bueno, soy Rubén Rietberg, de la localidad de Pilar, provincia de Santa Fe. Estamos a 80 kilómetros de acá de la capital. Nací el 4 de febrero de 1962. Transcurrí toda mi infancia en Pilar, en una casita muy humilde de mis padres, a 1 kilómetro del pueblo. Mi padre era changarín. Y bueno, mi madre ama de casa, tenía un hermanastro y 2 hermanos más. Comencé la escuela primaria y bueno, éramos humildes y teníamos que trabajar. El caso mío, tuve varios trabajos porque iba a ayudar al tambo, iba a ser de tropero, mientras estudiaba. El primario lo hice en la Escuela Nacional número 400 de la localidad de Pilar y después empecé el secundario en el Instituto General San Martín, donde me recibí de perito mercantil. Ese estudio fue bastante complicado porque tenía que ir a trabajar para ayudar a mis viejos y bueno, cargar bolsa, levantar fardo, tratorista, o sea, un montón de actividades. Por ahí, cuando estuve en 4º año, conseguí un trabajo en una bicicletería. Después trabajaba en la Guillermo Lema en los remates ferias. También entré a trabajar en la fábrica de piano, la primera, que era una de las primeras en Sudamérica, por eso era la primera. Y bueno, transcurría el año 1979, que yo estaba terminando el secundario, la época que sorteaban. Y bueno, me encontraba esa mañana en el colegio, pedimos autorización al rector para ir al patio a escuchar el sorteo. Y el sorteo era muy tenso por el tema de que eran los 3 últimos documentos, los 3 últimos números del documento y salía el número de sorteo. Y bueno, cargada iba, cargada venía. Yo tenía, por ejemplo, el hermano mayor mío que se había salvado por número bajo, le tocó el 003. Después, bueno, venía un hermano menor. Y yo le decía a los chicos que me iba a salvar. Cuando me tocó el número de sorteo, el 969, uno de los más altos en Pilar. Llego a mi casa, le digo a mi viejo, mirá, vos sabés, papi, que me tocó el 969, le digo, y es las Marinas. Muy bien, hijo, te felicito, dice, ahí te vas a terminar de formar como hombre, porque antes era así, ¿viste? Tal es así que el primer dron que vi, el volar la chancleta de mi mamá. Y bueno, ahora es todo diferente, ¿viste? Bueno, en el 79, fines del 79 me sortearon. En el 80 fui a revisación médica acá en el Regimiento 12 de Infantería, frente al Cuye. En el 81, allá por agosto del 81, nos incorporaron. También acá en el Regimiento 12 de Infantería. De ahí nos llevaron como ganado hasta la estación Mitre para tomar el tren directo a Punta Alta, específicamente en Campo Sarmiento, porque el tren entraba ahí. Bueno, después de ahí en Campo Sarmiento empezaban las cargadas, porque a medida que iba pasando los días te iban cortando el pelo, por ahí los que eran muy porrudos le cortaban una franja, entonces lo largaba y todos se reían y eso. Y bueno, en una semana terminamos todo pelado. Y ahí empezó, digamos, el periodo de intrusión, de manejo de armas, de hacer nudos marineros y sobre todo bailar. Porque por uno pagábamos todo. Éramos muchachos de 20 años y bueno, había que aguantar. 55 días de intrusiones tuve y me llegó el destino. Digo yo, ¿dónde me tocará? Bueno, me tocó en la Armada Argentina, que tenía la base ahí en Puerto Belgrano, en el destructor Arabuchar. Bueno, fuimos una tanda de 30 conscriptos.
Claro, llegamos a la dársena donde estaba amarrado el destructor a Bouchard, la marea estaba alta y parecía imponente el buque, y nosotros decíamos, oh, mira que nos tocó. Bueno, ahí formamos ahí, íbamos dando los nombres y eso. A mí me tocó en la segunda división control tiro, la parte de artillería. Subimos al buque. A los 2 días salimos a navegar. ¿Para qué salimos a navegar? Vos te imaginás sacándome a mí de la chacra y meterme en un buque, que cuando salimos a navegar y empezamos a ver cielo, agua y nada más, y vino un mar picado, que no eran olas tan altas, pero que nosotros no estábamos acostumbrados a eso, se nos dio vuelta el estómago. Bueno, navegamos 2 días, volvimos, todo esa era la prueba a fuego. El transcurso de los días ahí amarrado en Puerto Belgrano eran buenos. Yo tenía 3 o 4 lugares donde tenía que mantener limpio y bueno, y estar a las órdenes de los cabos. Estaba el teniente Zaragoza, el teniente Ferrero, un guardia marina, un suboficial mayor Acosta, cabos principales, cabo segundo, y bueno, era el único colimba, porque el rosarino que estaba en esa división se había ido justo de baja. La verdad que, digamos, en ese tiempo la pasaba bien porque era una gran familia. Ellos me decían, con respeto, si vos mantenés todo lo que nosotros te decimos y haces todo lo que nosotros te decimos, no vas a tener problemas. La comida era excelente, o sea, estaba mejor que en mi casa, porque vos iba, abría la ducha, tenía agua caliente, en cambio en mi casa me tenía que bañar con un fuentón, que hacía frío, el baño estaba como a 10 metros de la casa, que era, digamos, una casa precaria que habitaba. Entonces estaba chocho de la vida. Hicimos el primer viaje hasta Ushuaia. Venía la navegación bastante bien, acostumbrado, no devolvía. Cuando cruzamos el Golfo San Jorge, que ahí donde se juntan todas las corrientes marinas, te imaginás vos, ese pobre Arabuchara se da cuenta que era una lata de sardinas, se movía para todos lados. Bueno, ahí la pasé re mal. Y después llegamos a Ushuaia, estuvimos ahí, yo no conocía, nunca había salido de Pilar. O sea, eso te iba a preguntar, esas impresiones, esos viajes, sí, arriba de un barco, más allá de que sea un barco de guerra, pero arriba de un barco, ir recorriendo sí, todo el mar argentino. Cuando pasamos cerca de Puerto Deseado, Puerto San Julián, cuando pasamos enfrente de la isla de los Estados, que entramos al canal de Beagle, yo te imaginas, era sorprendente, era que estaba en un mundo que yo que no lo podía creer. Y llegamos a Ushuaia, bueno, una ciudad no era muy grande, pero el paisaje que tenía era extraordinario. Bueno, ahí tuvimos 4 días y volvimos a Puerto Belgrano. La navegación esa duraba 4 días de ida, 4 días ahí en Ushuaia, 4 días volver a Puerto Belgrano. Y bueno, iban transcurriendo los días y uno se acostumbró a esa gran familia. En la dársena yo miraba, tenía el portaaviones, el Ara General Belgrano, la Santísima Trinidad, la Hércules. Después estaba el destructor Bouchard, el Seguí y el Domé García. Atrás estaban los otros destructores, que era el Pi y el Piedrabuena. Más atrás había 4 barreminas. Y atrás de todo estaba el buque Cabo San Antonio. Los viernes a la noche íbamos al cine, ahí en la base. O sea, la pasamos bien. Yo, por ejemplo, que estaba acostumbrado al laburo, a un montón de cosas, no me afectó, digamos, la incorporación. Porque uno ya en su casa lo hacía, de pegar un botón, de lavar la camisa. Y bueno, lo único que no podíamos salir, digamos, a disfrutar de la farándula, pero en mi casa tampoco, porque
como yo te digo, éramos un hermanastro y 3 hermanos, y bueno, cuando el hermano mayor salía, uno no podía salir porque le faltaba la zapatilla o le faltaba el pantalón, ¿viste? Y bueno, pero en definitiva fue muy bien, yo estaba contento de estar en el buque, estaba contento de conocer el puerto, conocer Ushuaia, conocer Puerto Deseado. La verdad que muy bien. Y me dieron 3 días de licencia para venir a mi casa, que ya hacía como 4 meses que estaba incorporado y no había ido. Y bueno, ¿cómo volver? Porque uno, ¿con qué vuelvo? Me llevaron en tren. Bueno, entonces le pregunté al teniente Zaragoza, le digo, escuchame, le digo, ¿yo cómo llego a Pilar a Santa Fe? Porque era la idea mía llegar a Santa Fe, después a Pilar uno, de una forma o de otra, y se iba a ir. Y me dice, mira, dice, andate a la terminal de Bahía Blanca, dice, ahí sale la empresa El Ñandú del Sur. Dice, lleva concretos, dice, a Rosario, a Santa Fe y a Paraná. Bueno, con Latín nos presentamos, sacamos el boleto porque te daban medio pasaje, justo el de ida, porque a la vuelta tu viejo te tenía que bancar el de vuelta. Y bueno, me vine con el colectivo El Ñandú del Sur, te imaginás, poca plata. Siempre le decíamos a los choferes, porque generalmente veníamos los conscriptos, trate de parar lo menos posible, que nosotros queríamos llegar. Y bueno, llegaba a Santa Fe, y de ahí me tomaba un colectivo que era el San Cristóbal, me iba hasta Nuevo Torino, hacía trasbordo hasta Pilar, y bueno, salía por ejemplo el viernes a la tarde y llegaba el sábado a la mañana a Pilar. Estaba el sábado todo el día y el domingo a las 10 de la mañana ya tenía que emprender la vuelta para poder llegar, digamos, a la base el lunes para estar en formación. La verdad que muy lindo. Transcurrieron el tiempo, zarpamos hacia Mar del Plata, que yo tampoco conocía, y yo estaba chocho de la vida. Hicimos una operación Cimarrón que se llamaba, con un avión uruguayo, un buque uruguayo, un submarino argentino y el Buchar. Bueno, hicimos ese operativo, entramos al puerto y Mar del Plata es un puerto lindo porque la gente va a ver cuando amarra un buque de guerra. Y en aquel entonces, te imaginás, 43 años atrás, se decía que la chica que le tocaba la corbata a un marinero le traía suerte, y nosotros los chochos de la vida, ¿viste? Salíamos vestidos de marinero y andábamos por la costanera, entonces te venía. Era la lámpara de Aladino. Sí, nosotros estamos, mirá, agrandados, ¿viste? Como alpargata arriba de un piano, ¿viste? Y bueno, teníamos que quedarnos 3 o 4 días. A la tarde salen los militares con altavoz llamando que toda la tripulación del Buchar tenía que volver a puerto, al buque. Bueno, fuimos al buque, tipo la nochecita, zarpamos del Mar del Plata, no entendíamos nada, nosotros teníamos que quedarnos 4 días, iba a ser algo lindo. Bueno, zarpamos para Puerto Belgrano. Llegamos a Puerto Belgrano, amarramos y había camiones, se arramó, enseguida llegó el chatón con el petróleo para cargar, camiones de víveres, camiones de municiones. Y bueno, nos pusimos a trabajar, a cargar todo al buque. Terminamos de cargar todo eso, el buque, el capitán dice, muchachos, el buque entra en guerra. Dice, el código de guerra es que el que es desertor tiene la pena de muerte. Yo les voy a autorizar 1 hora y media para que bajen algo particular que ustedes tienen que no lo quieren tener arriba del buque. Les doy 1 hora y media para que lo lleven a una taquilla. Nosotros salíamos de la base y teníamos la taquilla para cambiarnos de civil y eso.
Bueno, nadie, todos sorprendidos. Bueno, bajamos las cosas de valor que teníamos nosotros particular, nos fuimos al buque y el 29 de marzo a las 6:20 de la mañana zarpamos hacia el sur. Pensábamos que había quilombo con Chile porque había un entreviero un tiempo atrás con el canal de Beagle. Y bueno, navegamos allá en el sur y bueno, estábamos ahí en el sur, paramos ahí, fondeamos ahí enfrente de la isla de los Estados. Después llegó el buque petrolero, Punta Médano, salimos a navegar y a la par para cargar petróleo. Y a las 0 horas del 2 de abril, el comandante nos llama a formación y nos informa que íbamos a recuperar Malvinas, que la parte nuestra era custodiar, hacer un bloqueo para que todo buque que venga de la parte sur no llegue a Malvinas. Mientras, por la parte norte estaba el Cabo San Antonio con la Infantería de Marina y 2 o 3 corbetas más, desembarcando para recuperar Malvinas. Bueno, fue una operación muy exitosa esa porque contó con la parte de sorpresa, contó con la mayoría superior de hombres que la base que tenían los ingleses ahí en Malvinas, y la consigna era que no hubiera muertos, ni ingleses ni civiles, y bueno, lamentablemente ahí tuvimos la primera baja, que fue el teniente Chachino. Hablando de sorpresa sobre eso, justamente, ¿cuál fue tu sorpresa cuando te decían que ibas a ser parte de la recuperación? Bueno, la verdad que primero asombrado, porque decir, de estar lo más bien a entrar a una guerra. Uno en ese momento, o sea, por un lado sorprendido y por el otro lado empezamos a cantar el himno nacional porque defender la bandera era lo más sagrado que te podía pasar. Teníamos 20 años, o sea, si vos te ponías a pensar, pensábamos en la confitería que en una guerra. Bueno, la verdad que esa noche se cantó el himno a viva voz, que hasta el comandante se estremeció por el fervor de la tripulación. Y bueno, después de recuperar las Malvinas, estuvimos navegando toda esa zona del sur. Se decía que los ingleses no venían, que venían y... Bueno, fue transcurriendo el tiempo, entrábamos a Puerto de Ushuaia por el canal de Beagle, que hay un libro del Buchar que dice las 3 andanzas en oscura del Buchar cuando entrábamos al canal, con todo apagado, teníamos miedo que los chilenos nos sacudan y todas esas cosas. Y bueno, llegó el momento que llegó la flota inglesa. El 1 de mayo se iba a hacer un ataque pinza. Por la parte norte iba a estar el portaaviones con 2 corbetas, porque la flota ya estaba desembarcando ahí en el estrecho de San Carlos. Y por la parte sur iba el grupo 79-3, que era el destructor Buchar, el crucero General Belgrano y el Piedrabuena. ¿Qué teníamos? Íbamos a recibir un aviso de un avión que iba a pasar encima para que nosotros entremos al estrecho y terminemos de reventar la flota, lo poco que quedaba la flota de los ataques de los aviones argentinos. Eso fue... Yo siempre digo que las cosas suceden por algo. Del lado que estábamos nosotros, el mar estaba muy picado. Había olas de 10, 15 metros. Del lado donde tenían que salir los aviones del portaaviones, el mar estaba planchado, parecía arena. Entonces no pudieron lanzar el ataque, porque los aviones necesitaban unas ciertas cosas para poder despegar.
Al no llegar el aviso, se reúnen los 3 capitanes, ya casi entrando, digamos, al estrecho San Carlos, y recibieron se pusieron de acuerdo de regresar, de suspender el ataque porque no sabían qué había pasado con los aviones. Bueno, volvíamos y el 2 de mayo fue ahí donde yo, por ejemplo, y muchos nos dimos cuenta que estábamos en guerra. A las 4 de la tarde, el submarino Conqueror tira 3 torpedos. 2 le pegan al Belgrano, 1 erra al Belgrano y le pega al Buchar. Cuando se ve el comandante hace girar el buque a estribor, entonces el buque coletea, cuando coletea baja, el torpedo viene, pega en falso y explota abajo. Y le produce 3 rajaduras al casco del Buchar. Entonces, ¿qué pasó? A su vez se veía que el Belgrano no había más contacto, porque ni de luces, ni de radar, ni de radio, nada. Entonces nos alejamos de la zona, el control avería fue y solucionó esa rajadura con estopa y cemento de contacto que secado rápido, se achicaba y bueno, se achicó ese compartimiento que se llenaba de agua con bomba sumergible y después regresamos a la zona donde se había hundido el Belgrano. Ahí era la noche, se desató una tormenta, un viento de 100 kilómetros. El buque nuestro parecía una lata de sardina que se sacudía para todos lados, no podía estar parado, no podía estar en el sollado, no podía estar en ningún lado. Bueno, al día después regresamos a la zona donde más o menos se había producido el siniestro del crucero. Encontramos un manchón de petróleo y bueno, empezamos a buscar, a ver las balsas donde pueden estar los sobrevivientes. Viene un avión Nectur que sale de Río Grande, que empieza también a hacer la búsqueda aérea. Lamentablemente la búsqueda con el buque no era muy buena porque no había mucha visibilidad, había neblina, el mar picado, o sea, nuestro buque que tenía 2 máquinas andaba una, o sea, la navegación era lenta, más el oleaje, se complicaba digamos, en detectar las balsas y eso. ¿Ese torpedo los afectó en la capacidad operativa al buque? Claro, sí. No tanto, o sea, el problema del buque era que era un buque de la Segunda Guerra Mundial. Y un buque de la Segunda Guerra Mundial, si bien vos lo tenías acomodado, pero por ahí las máquinas fallaban. Cuando solucionaba una, surgía el otro problema de la otra, pero estábamos navegando con una sola máquina. Cuando el avión Nectur detecta la balsa, que informa a la central, digamos, que estaba en Río Grande, nosotros nos dirigimos a esa zona y bueno, el buque tenía que navegar a 20 nudos, no podía detener la marcha porque si se paraba el motor, se quedaba a la deriva porque no arrancaba más. Entonces teníamos que navegar a 20 nudos, acercar las balsas, digamos, al buque, el oleaje que era terrible, y bueno, así todo levantamos 68 sobrevivientes. ¿Vos estabas en la parte de cubierta en ese momento? No, yo no estaba en cubierta, estaba en la parte del hangar donde recibíamos, digamos, a los sobrevivientes, los desnudábamos, los llevábamos al baño porque estaban prácticamente congelados. Te digo, se bañaban con un chorro de agua caliente impresionante y hacía de cuenta que se estaban bañando con agua fría.
Le dábamos mate cocido caliente, lo envolvíamos con cobija para que llevarlo a una zona más calentita para que se caliente, le entregábamos la ropa seca nuestra, le dábamos lo que más o menos estaban, digamos, que reaccionaban y no estaban tan perjudicados por el petróleo, por el frío y eso, le dábamos el sollado para que vayan ahí a ocupar las camas nuestras. Y nosotros, de regreso, digamos, a Ushuaia, dormíamos en los pasillos. Hay un libro también del Buchar que se dice hasta la última balsa, porque no dejamos de recorrer ninguna balsa, hasta la última balsa. Y bueno, llegamos a Ushuaia, se bajaron, digamos, los sobrevivientes y nos encomendaron otra misión, de custodiar toda la parte del continente, desde Río Grande hasta Río Gallego y volver. El 16, sí, 15, 16 de mayo, estando fondeados cerca de Río Grande, el radar detecta dos lanchones que se acercaban a mucha velocidad hacia la costa. Estaba el Piedrabuena y estaba el Buchar fondeado. Entonces se le pide autorización, porque el comandante que dirigía todo ese operativo era del Piedrabuena, se le pide la autorización para abrir fuego, y bueno, se le tira con la Torre 2, y fue un tiro certero porque pegó en el blanco. Dos dieron vuelta y desaparecieron, y la otra se desapareció ahí digamos, en el mar. Hicimos levantar anclas, salimos a ver si había un submarino o algún buque inglés. Bueno, se ve que dispararon, no encontramos nada. Con los años, uno se enteró que era la Operación Mikado, que querían llegar a la base de Río Grande para destruir los aviones, los Exocet, los pilotos y el tanque de destilería que tenía YPF. Bueno, así que eso fue los dos lugares, digamos, donde uno presintió la guerra, digamos. Y bueno, después de eso entrábamos a Ushuaia y le pedimos al capitán del buque, Washington Barza, que tire 5 o 6 balsas al azar para ver cómo funcionaba, porque si ese torpedo hubiera entrado nos partía y teníamos que usar las balsas. Exactamente. Bueno, el desazón que tuvimos, que ninguna se abrió, todas se fueron a pique. Y bueno, poco de bronca, pero bueno, ya pasó. Teníamos que... ¿La dotación aproximada del Buchar? 300 hombres. 300 hombres. Y en la época esa de guerra eran 350, porque fueron algunos técnicos armeros, o sea, se agregó algunas personas más. Terminado el 14 de junio, digamos, el cese de hostilidad, teníamos que regresar a puerto, pero no podíamos porque tenían que cambiar todas las balsas salvavidas. Nosotros queríamos volver lo antes posible. Y le digo, mirá qué incógnita y qué bronca te da, porque tuvimos toda una guerra con las balsas salvavidas que no funcionaban. Ahora que íbamos a ir a casa, que íbamos a ir en contra del continente, que se había terminado todo, no nos dejaban navegar porque la balsa salvavidas no funcionaba. Y bueno, el 2 de julio llegamos a Puerto Belgrano a las 10 de la mañana. Ahí otro desazón más, porque no había un alma en Puerto. En Puerto no nos recibió nadie. Había uno caminando ahí con un perro que
manoteó una linga y de ahí, bueno, la ató ahí al muelle y empezamos a tirar para acercar el buque a la dársena. La más absoluta soledad, o sea, Sí, nadie fuera... nadie, pero nadie. Y ahí donde uno empezó a ver el tema de la desmalvinización. Nosotros en Puerto teníamos que haber entrado a las 3 de la mañana y nos hicieron navegar hasta las 10 de la mañana porque no iban a recibir. Y no había nadie. Pero bueno, paramos ahí en Puerto, tuvimos ahí una semana, nos dan 10 días de franco y bueno, nos teníamos que venir a Pilar. Yo me tenía que venir a Pilar y un montón, otros a Rafaela, otros a Esperanza, otros en Santa Fe. Nos largaron sin dinero. ¿Qué hacemos? Sin plata. ¿Cómo es? Bueno, nos fuimos a Bahía Blanca, porque en Bahía Blanca iban los colectivos militares que llevaban. Llegamos a la estación de colectivo y le hablamos al hombre que tenía la empresa de Ñandú del Sur y mirá, le digo, nos pasa esto. Dice, no se hagan problemas, chicos. Yo voy a hacer la lista del colectivo, pero dice, el que va a Paraná, hacemos un colectivo para Paraná. El que va a Santa Fe, hacemos un colectivo para Santa Fe. El que va a Rosario, un colectivo para Rosario. Y bueno, y así tomaba los datos y si ustedes a la vuelta cuando vienen me pagan el pasaje. Y bueno, así salimos de Bahía Blanca y le dijimos a los choferes, no pará en Santa Fe. Si vos tenés que parar, pará, pero por nosotros, pará, porque siempre hacía 2 paradas, porque nos bajábamos, que íbamos al baño, que íbamos a comprar algo para comer. Y bueno, llegamos a Santa Fe a la madrugada, 4 de la mañana más o menos, y esperar hasta las 6 que salga el primer San Cristóbal. Y cuando uno es honesto, esperamos que abran la boletería y fuimos a pedirle que nos dejen ir gratis. Porque le comentábamos y había una chica... Se presentaron como veteranos de Malvinas. Sí. Había una chica y que ella no podía porque el jefe, que esto, que lo otro, estuvimos discutiendo ahí como 10 minutos. Y llegó un señor muy bien puesto, con traje, con un portafolio, nos sacó aparte y nos dice, miren chicos, yo escuché todo, dice, lo que ustedes discutían ahí, dice, no se hagan problemas, dice, quédense por ahí, cuando arrima el colectivo a la plataforma, ustedes suban y váyanse al fondo. Cuando sale el colectivo que empieza a recorrer la ciudad para irse a Esperanza, Rafaela, va a ir el hombre pidiendo boleto. Y cuando ustedes le llegan a ustedes, le plantean la situación. Claro, dice, total, dice, cuando ustedes planteen la situación, depende de lo que le diga el señor, le saltamos a todos arriba a nosotros que viajamos. Y bueno, hicimos así, éramos 4 muchachos, 2 de Esperanza, yo que me bajaba en Pilar y otro que llegaba a Rafaela. Y nos quiso bajar. Y entonces este señor se levantó, dijo, no, que es una vergüenza, que cómo, y bueno, llegamos... Hizo referencia a que eran veteranos de guerra. Sí, que veníamos de la ¿Y guerra. cómo reaccionó ese colectivo también, más allá de esta persona claro, que se solidarizó? Todos nos miraban así como con desconfianza y dicho, pucha, y muda la gente, no hablaba. Y bueno, yo me bajo en Torino, tenía que tomar transbordo al colectivo que iba a Pilar. En ese día había como 30 personas, que eran ya cerca las 10 de la mañana, y era un bullicio todo el colectivo, pero hablaban todo. Cuando yo me asomo, porque fui y le dije al chofer, le digo, mirá, le digo, no tengo un mango, le digo, vengo, sí, dice, subí, no, ni me hablé, me dice el chofer, ni me hablé, subí. Cuando yo me asomé al colectivo, quedaron todos mudos y me miraban. Entonces yo agarré, dije buen día y me fui atrás de todo el colectivo. Y vos escuchabas que cuchillaban y miraban así para atrás. Y miraban así. Yo tenía unas ganas de bajarme del colectivo, pero bueno, tenía que llegar a mi casa, sí o sí. Bueno, llegué a Pilar, me bajé del colectivo, hago una cuadra, me encuentra un señor que es Mario Snider,
que fue capataz cuando yo trabajaba en la fábrica de piano. Y bueno, me levantó, me abrazó, me cargó en el auto y me llevó hasta mi casa, que estaba a 1 kilómetro del pueblo. Ya medio kilómetro antes tocando bocina. Claro, una euforia. Mi viejo y mi vieja, ni noticia, porque cuando me vieron, la alegría que tenían. Y bueno, el muchacho se fue, mi vieja, chocha de la vida, viniste, apareciste, no teníamos noticia tuya, dice, carta no llegaban porque muchas eran censuradas y aparte tenía que esperar que el helicóptero las lleve, o sea. Bueno, estuve ahí 15 días, salí al pueblo 1 o 2 veces y me volvía porque todos me preguntaban, ¿viste? ¿Mataste muchos ingleses? Entonces yo, ¿viste? Pegaba media vuelta, ni hablaba, entonces me quedé en mi casa. Volví a Puerto Belgrano, el Buchar entra a dique seco, en reparaciones, y bueno, en agosto me incorporaron y en octubre me dieron de baja, me vine de baja. Ahora eso sí, agarré la libreta, yo que me quería quedar en la Marina, que quería ir a Alemania a buscar unas corbetas que traían, que se iba a buscar, dice, te pagan, me decía el teniente, yo chocho de la vida, porque no, agarré la libreta, pegué media vuelta y nunca más. Y bueno, llegué a Pilar, otro tema. La gente no creía que yo estuve, digamos, en Malvinas, y va en el buque que recuperamos Malvinas. Y me decían, vos estuviste escondido en una cantarilla y... Bueno. O sea, había hasta cierto, no sé si reprobación, pero era chicana, claro. Me presento para buscar trabajo, porque si no trabajaba no quería ser una carga para mi familia, y bueno, me fui a la cooperativa Guillermo Lema, que es una cooperativa agrícola ganadera, donde estuve trabajando en la feria, y voy a pedirle trabajo y me atiende 2 señores, un Rogelio Coni y Miguel Romano, y le digo, mirá, yo vengo a ver si conseguí trabajo, le digo, ustedes tienen un montón de sucursales, digo, y me dice, mirá, hay una vacante, dice, en la cooperativa de servicios públicos en Pilar. Dice, hay una vacante, la chica se fue, dice, hace como 6 meses que están buscando de poner un administrativo. Me dice, ¿qué tenés vos? Y le digo, tengo el título de perito mercantil, le digo, y tengo esto. Era una nota que me hizo el comandante Washington Bárcena, que había participado del operativo Malvina. ¿Vos no le habías anticipado nada, que eras veterano de guerra a esta gente? No. Le digo, tengo esto que me dieron del buque, una constancia que participé en el operativo Malvina, y se miran los dos y me dicen, el trabajo es tuyo. No, le digo, ¿cómo va a ser mío si digo que había como 60 que me están pidiendo para entrar? Le digo yo. No, dice, el trabajo es tuyo. Ahí nomás agarró el teléfono, llamó al secretario de la cooperativa, porque la cooperativa se maneja con un consejo de administración, la de servicios públicos, y le dice, mirá, dice, acá tengo a Rubén Riel, veterano de Malvinas, yo le hago la nota para hacer la presentación, dice, para ocupar el puesto de administrativo, ve a ver qué podés hacer vos. Bueno, dice, te hablo a vos, dice, porque si le hablo al presidente, estaba el hijo del presidente que quería entrar también. ¿Viste? Dice, si le hablo al presidente, bueno. Y este señor secretario, Héctor Cataño, habló a 2 o 3 consejeros de la cooperativa
Porque le dijeron, fíjate que se está hablando que hay una ley que prioridad tienen los excombatientes. Bueno, voy, presento la nota. Me llaman un día y me dice, bueno, dice, era el mediado de noviembre del 82. Yo me había ido bajo en octubre, mediado de noviembre del 82. Me dice, bueno, dice, mira, dice, te vamos a tomar, dice, por 3 meses de prueba. Si realmente cumplís las expectativas que nosotros tenemos, te quedas. Y bueno, me presenté a trabajar. Tenía la cooperativa de la administración 6 meses atrasado. Todo puesto en caja, papel y todo. Me dice, mira, el trabajo tuyo es esto, atender a la gente, cobrar, las boletas, emitir, pasar los pagos, todo el trabajo, digamos, de administración. Y de paso tenés que poner al día todos estos 6 meses. Oh. Claro, ¿viste? Tenía que acumular factura por factura, o sea, todo un quilombo. Y bueno, me puse y antes de Navidad ya había hecho todo y le digo, lo llamo a este señor Cataño que pasó a ser presidente, le digo, mirá, le digo, ya está todo. Llamé al estudio contable que es el que manejaba los números, le digo, mirá, le digo, acá ya está todo. ¿Cómo que ya? Y sí, yo me levantaba a las 5 de la mañana, me iba a laburar, salía a la 1, venía a mi casa, comía, me iba de vuelta hasta las 10 de la noche y bueno, había puesto ordenado todo. Y bueno, seguí trabajando ahí en la cooperativa hasta hace 4 años que me jubilé. Ah, bien. ¿Tuviste una buena recepción sí. laboral post-Malvinas? Sí, en eso sí. En eso no me puedo quejar. Y bueno, tengo formada una familia donde siempre que puedo le agradezco públicamente a mi señora, porque si estoy vivo es gracias a ella. Tengo 3 hijos y un nieto, que es el que me desvive ahora. Y tiene 5 años y me pregunta de Malvinas, me pregunta de la guerra. El centro de combatientes acá de Santa Fe había hecho una juntada de víveres y ropa para llevar a la gente de Bahía Blanca. Y bueno, yo ahí en Pilar junté una camioneta llena y junto con los veteranos ahí de la zona se consiguió un camión lleno también, chasis. Y cuando vinimos a Santa Fe a traer la ropa, vino junto. ¿Con tu nieto? Con mi nieto y mi hijo. ¿Lo conocía en el museo, por ejemplo? No lo conocía el museo. Y bueno, ayudaba con los paquetitos chiquitos para llevar porque él quería ayudar. Después que terminamos de descargar todo, lo hice recorrer el museo. Y bueno, un entusiasmo, preguntaba todo. Este era tu buque, este era el Belgrano, o sea, la balsa que tienen ahí de los náufragos, y entonces yo le explicaba, no se quería ir más en casa. Bueno, volvimos a casa y bueno, al padre lo volvía loco. El lunes fue a jardín, porque iba a jardín, no tenía idea la maestra, que le contaba y me manda una foto donde está él en el medio y todos los chicos atrás alrededor que lo difusor de la causa. Sí, no, y ahora siempre canta la marcha de Malvinas. Yo tengo una réplica del Buchar que hice hacer de un muchacho escalante de Puerto Belgrano y la tengo en mi casa, y cuando viene me dice, ese es tu barco, abuelo. Y bueno, gracias a Dios es el sostén de mi vida, digamos. Así ese nieto que está también interiorizándose sobre la guerra en la que participó el abuelo,
y bueno, toma protagonismo con sus compañeros para contarles lo que fue Malvinas o lo que empieza a conocer sobre Malvinas. Respecto a eso también, y viene muy bien como nexo para preguntarte si sos de concurrir a las escuelas, y bueno, y si bueno, sos de participar también en cada conmemoración, acto, con el resto de tus compañeros, y bueno, qué impresiones te da ya, bueno, pasando la barrera de los 60 años, que a ustedes los siga encontrando en esos ámbitos, eh, tratando de malvinizar y de mantener viva la causa, ¿no? Sí, en la zona somos un grupo de 6, de los cuales nos dividimos en hacer charlas, en escuelas sobre todo, porque nosotros apuntamos a las escuelas que son los futuros del país, a explicarle. Vamos no solo a las escuelas, digamos, de los pueblos grandes, sino también vamos a las escuelas rurales, dividiéndonos, 2 por un lado, 2 por el otro. Participamos en los actos, digamos, de la patria. Después de 40 años hemos revertido ese malestar que había de la sociedad con nosotros por la desmalvinización. Nos invitan, por ejemplo, Fran hizo un domingo a la tarde, hizo un festival de rock nacional donde nos invitaron, participamos, le dimos chocolatada a los chicos, y había 5 orquestas, y a cada uno le entregamos una bandera de Prohibido Olvidar Malvinas. Una vez al mes, que es el último viernes de cada mes, nos juntamos con nuestras esposas en un determinado comedor a comer, a hacer la camaradería, a charlar, y a cada esos lugares que vamos le dejamos una bandera para que también la cuelguen, y le decimos, mirá que damos un recorrido y volvemos, y si no la tenés puesta acá, le digo, se pudre el mercadito. Pero no, estamos malvinizando mucho, gracias a Dios. También pertenezco al Centro de Excombatientes acá de Santa Fe, donde no todos los martes, pero martes por medio venimos a las reuniones, porque allá formar una comisión no se puede porque nos falta gente. Pero estamos contentos porque Pilar, por ejemplo, pasó 31 años para hacer un monumento a Malvinas. Estos últimos años es como que pegó, y te invitan a todos los actos que tratamos de participar. Ahora tenemos el 25 de mayo, que se volvió, como se hacía mucho tiempo atrás, el desfile de las escuelas. Había una banda que había formado el colegio, que fue allá por el 79, antes del 78, 79, que desfilábamos. Y bueno, nos invitaron que vayamos al acto y a desfilar junto con las escuelas. Y lo hacemos con orgullo, porque prendió esa llama digamos, de malvinizar y de Malvinas. Eso fue para nosotros una caricia al alma, como le decimos a todos los que nos invitan a participar de esos actos. Y bueno, para nosotros Malvinas es todos los días, como le decimos a las escuelas, porque todos llegan que quieren todo el 2 de abril. Y nosotros no, le digo, Malvinas es los 365 días del año. Si bien del 2 de abril al 14 de junio fue toda la gesta de Malvinas, le digo, pero nosotros estamos dispuestos a ir a cualquier día. Llamen, combinamos, tratamos de ir si nos vuelven a convocar, porque los chicos van cambiando, tratamos de cambiar, digamos, el que va, para que no sea muy monótono lo mismo. Tal es así que estoy orgulloso porque
el patio del Instituto General San Martín, donde yo estudié perito mercantil, lleva mi nombre. Eso lo hizo un malvinero, de pedir al Ministerio de Educación que pongan, le dieran un lugar, digamos, a los veteranos. Y bueno, la verdad que orgulloso de haber participado en esa gesta. Yo siempre digo, Dios nos puso y Dios nos sacó. Y tenemos que rendir homenaje, y sobre todo, porque yo no me considero héroe de Malvinas. Los héroes son los que quedaron allá. Los 323 de Belgrano y los 300 y pico que tuvieron la turba malvinera, que todavía nos están esperando. Y los más de 800 que anticiparon su ida para ir a la trinchera con ellos. Esos son los verdaderos héroes. Y pienso que jamás lo tenemos que olvidar, porque el soldado no murió allá en Malvinas. Vuelve cuando la sociedad lo olvida. Por eso lo llevamos siempre en el corazón. Bueno, te queremos agradecer enormemente tu compromiso, la posibilidad que nos diste de conocer tu vida a través de tu experiencia como veterano de guerra, pero también abrirnos otras facetas que hacen a la integridad de una persona que hace 43 años defendió nuestras islas, junto con el resto de tus compañeros también que venimos entrevistando. Y te queremos agradecer porque bueno, este testimonio se suma a Voces de Malvinas, que es un proyecto justamente que intenta rescatar las memorias de ustedes, sin intérpretes, sino con los protagonistas directos de aquellos días, y este presente también que los involucra a ustedes permanentemente para seguir malvinizando y tomando conciencia de la importancia de nuestra soberanía y de recordar a los caídos. Así que te queremos agradecer enormemente por esta entrevista. No, el agradecido soy yo para darme esta oportunidad de poder hablar, y viva la patria.